Te van a mirar distinto, y no porque cambies de ropa, de rutina o de sonrisa, sino porque algo muy concreto empieza a moverse a tu favor, justo donde más te costó aguantar silencios, dudas ajenas y comentarios pequeños. Lo noto con una fuerza difícil de ignorar, porque este triunfo no cae como premio bonito, cae como una respuesta tardía a noches en las que seguiste adelante, con la garganta apretada haciendo ver que no te afectaba. Y aquí está lo delicado, no todo el mundo va a celebrar contigo, porque cuando una persona por fin despega, siempre se remueven quienes se habían acostumbrado a verla esperar. Me atraviesa la carta del puente dorado, y esta carta no llega para adornar nada, llega para decirme que una puerta real se abre, una de esas que cambian el tono de una conversación, el saldo de una cuenta, y hasta la forma en que alguien pronuncia tu nombre. Siento un avance visible, no simbólico solamente, algo que toca trabajo, dinero, reconocimiento o una oportunidad muy clara, de esas que primero parecen pequeñas, pero después hacen efecto como una ola. Si llevas tiempo notando miradas raras, mensajes tibios, o ese ambiente extraño cuando compartes una buena noticia, no era imaginación, ya estabas sintiendo la presión de algo que todavía no se había terminado de mostrar. Sé que has tenido momentos de pensar en bajar el perfil, de no contar tanto, de hacerte pequeño para no despertar envidias, como cuando uno logra algo importante, y enseguida recuerda a esa persona que siempre encuentra una forma de pinchar el globo. También sé que has dudado de tu propio valor, no por falta de capacidad, sino por cansancio, por acumulación, por esa clase de desgaste que aparece cuando das mucho, y parece que todo tarda más contigo. Pero lo que se marca aquí cambia la lectura de muchas cosas, porque no estabas estancado, estabas acumulando una fuerza que iba a romper de golpe. Si quieres que el éxito explote en tu vida sin avisar, escribe en comentarios, el dinero me persigue sin descanso, regala tu like y sigue conmigo ahora mismo, porque lo que viene a continuación supera cualquier expectativa. Aparece la carta de la llave de cobre, y me gusta muchísimo verla ahora, porque señala una entrada concreta a estabilidad, a dinero mejor organizado, a recompensa por algo que ya venías sosteniendo incluso cuando nadie te aplaudía. No siento humo ni promesas vacías, siento una noticia, una confirmación, una llamada, un sí, una firma, una venta, una propuesta o un movimiento que te devuelve poder de decisión. Y eso tiene un efecto inmediato que quizá todavía no calculas bien, porque cuando recuperas margen, cuando ya no dependes del humor ajeno, cambia hasta la forma en que te plantas frente a quienes antes te medían por tus tropiezos. Aquí hay una memoria emocional muy fuerte, la de haber sido subestimado por gente cercana, por alguien del entorno laboral, por una amistad competitiva o incluso por una persona de la familia que sonríe, pero siempre deja caer una frase que enfría. Esa clase de herida no siempre se ve, porque por fuera sigues funcionando, contestas mensajes, haces tus cosas, pagas cuentas, te ríes cuando toca, pero por dentro queda una espina muy concreta. Y justo por eso esta subida tuya no es solo material, también es íntima, porque vas a comprobar que no estabas pidiendo demasiado, estabas esperando lo que realmente merecías. Siento además una mezcla extraña entre alivio y rabia, y te lo digo bajito, porque no hace falta fingir pureza donde hubo dolor. Una parte de ti quiere avanzar en paz, pero otra quiere que ciertas personas se enteren. No para vivir pendiente de ellas, sino para cerrar una etapa de humillaciones pequeñas, de esas que se pegan a la piel, como cuando te dejan en visto después de necesitarte, o cuando minimizan tu esfuerzo con un comentario disfrazado de consejo. Y ese deseo de callar bocas no nace de maldad, nace del cansancio de haber sido fuerte sin testigos. Si quieres que tu momento llegue sin que nadie lo espere, escribe en comentarios, brillo aunque moleste a otros, suscríbete y quédate conmigo ahora mismo, porque lo que viene después acelera todo de forma brutal. Se dibuja la carta del faro de sal, y esta carta me cambia el ángulo de todo, porque no habla solo de éxito, habla de exposición, de visibilidad, de un momento donde ya no podrás esconder lo que vales, ni aunque lo intentes por prudencia. Aquí hay gente observando más de lo que parece, personas que no preguntan directamente, pero comparan, calculan, comentan entre ellas, y algunas ya notan que algo se te está acomodando. Lo más interesante es que varias de esas personas creían tenerte descifrado, pensaban que sabían hasta dónde llegabas, y justo ahí viene el giro que les desarma. No me extraña que últimamente sientas impulsos raros, como ordenar papeles, revisar cuentas, borrar conversaciones,
cambiar hábitos o imaginarte de pronto en una vida más amplia, porque cuando se acerca un salto verdadero, el cuerpo lo intuye antes que la cabeza. Es parecido a cuando uno presiente una mudanza interna, aunque siga durmiendo en la misma cama, y tomando café en la misma taza de siempre, algo empieza a quedarte estrecho. Y eso que parecía ansiedad sin nombre, en realidad era preparación, porque la realidad que viene necesita una versión tuya menos encogida. Aquí se asoma alguien muy pendiente, una persona que no necesariamente está lejos, pero sí emocionalmente incómoda con tu crecimiento, alguien que hacía equilibrio mientras te veía dudar, porque tu duda le daba calma. Puede ser quien siempre te aconsejaba prudencia cuando en el fondo quería verte quieto, o quien celebraba tus intentos, pero cambiaba la cara cuando lograbas algo de verdad. Y no quiero que pases por alto esto, porque entender esa reacción te va a ahorrar mucha culpa, cuando el avance se haga visible y ciertas distancias aparezcan sin explicación honesta. Hay momentos en los que alguien cercano empieza a mirarte diferente, como si tu avance le incomodara, eso se siente raro y evidente. Si esto te suena de verdad, comenta, mi éxito no se esconde, y continúa porque lo que viene lo explica todo. La carta del trono de humo aparece de una forma tajante, y cuando entra así, me habla de egos ajenos alterados por una victoria que no podrán discutir con facilidad. No van a poder decir que fue suerte sin sonar ridículos, no van a poder fingir superioridad sin que se note la incomodidad, y eso te coloca en una posición inesperada, porque incluso el silencio de otros te va a confirmar que algo grande sí está ocurriendo. Lo fuerte no es solo que ganes, lo fuerte es que varios van a entender demasiado tarde que mientras te evaluaban estabas construyendo en serio. Quiero que escuches esto como si te lo dijera al oído, porque aquí está una de las verdades más finas de toda esta historia. El éxito que llega no solo mejora una parte de tu vida, también reordena vínculos. Va a mostrar quién se alegra limpio, quién compite, quién se acerca por interés, y quién empieza a tratarte mejor cuando nota que ya no dependes de su aprobación. Y esa revelación pesa, porque a veces cuesta más aceptar la reacción de la gente, que sostener el propio ascenso. No veo un premio pequeño ni una satisfacción tibia, veo algo que se nota, algo que cambia tus próximos meses, y te obliga a reconsiderar decisiones que dabas por hechas, desde con quién compartes tus planes hasta cuánto sigues tolerando ciertos tonos. Es como cuando por fin te pagan una deuda emocional, y de pronto entiendes que ya no tienes que mendigar espacios, explicaciones ni respeto básico. Pero hay un detalle aquí que todavía no termina de mostrarse, y ese detalle explica por qué este golpe de suerte, de justicia y de dinero llega justo ahora, y por qué alguien va a sentirlo casi como una derrota propia. Escorpio, lo que estás viviendo ahora tiene una textura muy particular, porque por un lado, sigues cargando responsabilidades normales, horarios, cansancio, conversaciones pendientes, cuentas por revisar, y por otro lado, ya se siente una corriente distinta empujándote hacia arriba con una fuerza nada discreta. Esa mezcla desconcierta, porque mientras fuera todo parece más o menos igual, por dentro hay una certeza creciendo, como cuando uno sabe que una etapa se termina, aunque todavía no tenga la postal final. Y en ese punto exacto, donde todavía conviven la rutina y el salto, se meten las miradas ajenas con más intensidad. Veo que has aprendido a filtrar bastante, a no contar cada plan, a medir el entusiasmo, a responder con calma incluso cuando te mueres por decir que sí a algo grande, y esa prudencia no nació por misterio, nació por experiencia. ¿Alguna vez compartiste una ilusión demasiado pronto, y sentiste cómo se enfriaba el ambiente, quizá con una broma mal puesta, quizá con una cara seria, quizá con ese silencio incómodo que dice más que una crítica frontal? Por eso ahora tu intuición está tan afinada, porque ya conoces el sabor exacto de la envidia disfrazada de sensatez. Me emociona ver la carta del jardín de hierro, porque habla de frutos sólidos, no de aplausos pasajeros, y eso es esencial en tu caso, ya que lo que se abre no depende de caer bien, ni de convencer a todo el mundo. Aquí hay esfuerzo acumulado, decisiones tragadas en soledad, disciplina silenciosa, y una capacidad de seguir incluso en días torpes, de esos en los que uno se peina, sale, cumple, y por dentro siente que va a medias. Esta carta me confirma que lo que llega tiene raíces, por eso molesta tanto, porque no podrán desmontarlo con un comentario ni con una mala vibra. También aparecen personas muy concretas dentro de este movimiento, alguien que observa desde la comparación, alguien que vuelve a escribir con una amabilidad sospechosamente nueva, y alguien que al principio no te dio espacio,
pero ahora quiere formar parte de la foto. No hace falta que me digas nombres, siento la dinámica, y sé que ya has notado pequeños cambios, respuestas más rápidas, preguntas que antes no hacían, interés por detalles que de pronto parecen importantes. Cuando la balanza empieza a girar, quienes te miraban por encima del hombro suelen afinar la voz, y eso ya está ocurriendo. Hay una verdad que quiero dejarte clara, porque aquí cambia la interpretación de algo que te dolió bastante. No todas las demoras fueron castigo ni abandono, algunas fueron protección frente a un entorno que todavía no estaba listo para verte ganar. Suena duro, pero tiene sentido, porque si esto hubiera llegado antes, quizá habrías compartido demasiado, confiado donde no tocaba, o sostenido a personas que solo querían estar cerca mientras podían controlar tu ritmo. Ahora no, ahora llegas con más ojo, con más borde sano, con menos necesidad de explicar tus pasos, y eso hace que el logro no solo llegue, sino que se quede. Siento una escena muy cotidiana que te va a resonar, ese momento en el que miras el móvil esperando una respuesta importante, intentas seguir con tus cosas, preparas comida, haces una compra, ordenas algo, pero la mente vuelve una y otra vez al mismo punto. Esa tensión no es casual, porque hay una decisión externa moviéndose, una validación, una propuesta o una conversación pendiente que ya te está rozando, aunque no se haya materializado del todo. Y lo curioso es que mientras tú piensas en el resultado, otras personas están más pendientes de tu avance de lo que imaginas. Cuando algo bueno llega de golpe, sin aviso previo, te deja con esa mezcla de emoción y nervios. Si lo has vivido así, escribe abajo, estoy listo para ganar, y sigue conmigo porque lo siguiente sube todavía más el nivel. La carta del espejo encendido corta el aire de golpe, y cuando la veo así, me habla de reconocimiento visible, de algo que se refleja hacia afuera, y obliga a otros a verse a sí mismos con más crudeza. Tu mejora, tu dinero, tu oportunidad, tu estabilidad o tu acierto no solo te beneficia, también deja en evidencia las excusas de quienes hablaban mucho y hacían poco. Por eso algunas reacciones van a parecer desproporcionadas, no porque hayas hecho nada malo, sino porque tu avance activa inseguridades viejas en personas, que se sentían cómodas mientras estabas intentando. Esto toca incluso a alguien del pasado, no necesariamente una expareja, aunque podría serlo, sino una persona que se alejó creyendo que iba a encontrarte igual, tal vez más apagado, tal vez más disponible, tal vez todavía buscando aprobación. Esa persona se topa ahora con otra vibra en ti, una más firme, menos mendigante, menos inclinada a sostener lo que no devuelve nada claro, y ahí aparece una mini tormenta emocional, porque cuando alguien esperaba volver a un lugar conocido y descubre una puerta distinta, se descoloca por completo. No quiero que ignores otro detalle, porque es de esos que cambian todo sin hacer ruido. Hay alguien que sí se alegra de verdad por ti, alguien más discreto, quizá menos expresivo, pero limpio de corazón. Puede ser quien no siempre sabe decir las palabras perfectas, aunque se nota en gestos simples, en un mensaje sincero, en una ayuda concreta, en una mirada tranquila cuando compartes algo bueno. Esa presencia vale oro, porque en medio del ruido de la comparación y del ego ajeno, te recuerda que no todo el mundo compite contigo, y eso te va a sostener más de lo que crees. La carta de la balanza solar me muestra justicia tardía, de la buena, de la que no necesita venganza porque se nota sola en los resultados. Aquí se equilibran cuentas internas y externas, una conversación se resignifica, una decisión pasada deja de parecer error, y entiendes por qué ciertos rechazos terminaron empujándote hacia un sitio mejor pagado, más digno o más alineado. Lo impresionante es que esta compensación no llega en migajas, llega con una claridad que obliga a reordenar prioridades, hábitos y hasta la manera en que te dejas tratar. Sé que una parte de ti todavía teme que se estropee, como cuando por fin algo va bien y cuesta relajarse, porque ya has vivido promesas que se pinchan, ilusiones que se atrasan y planes que se enfrían justo cuando empezabas a creer. Pero aquí no siento fragilidad, siento consolidación, y esa diferencia se nota en el cuerpo, en la respiración, en la forma en que empiezas a imaginar gastos, movimientos o decisiones que antes ni te permitías contemplar. Aún así, todavía falta entender por qué este triunfo despierta tanta reacción en un entorno concreto, y por qué una persona en especial va a sentirse señalada sin que la nombres. Escorpio, aquí se enciende la parte más intensa de toda esta historia, porque ya no estoy viendo solamente éxito, estoy viendo el motivo oculto por el que ciertas personas se movieron contigo, cómo se movieron, y créeme,
Eso cambia bastante la forma de entender tu pasado reciente. No era simple frialdad, ni despiste, ni falta de tiempo como te hicieron creer. En varios casos había comparación, cálculo y una necesidad muy humana, aunque poco bonita, de sentir que seguían un paso por delante. Lo fuerte es que tu despegue les toca justo en el punto, donde más construyeron su identidad, la idea de que podían mirarte desde arriba. Hay días donde sientes que todo encaja sin esfuerzo, como si algo te empujara hacia arriba. Eso impacta bastante. Si te reconoces en esto, escribe: todo fluye a mi favor, y sigue atento porque lo siguiente lo confirma todo. Aparece la carta del muro de agua, y esta carta me habla de contención larga, de emociones tragadas, de oportunidades demoradas y de una fuerza que parecía quieta, pero estaba acumulando presión detrás de una pared. Durante mucho tiempo aguantaste más de lo que contaste, incluso con buena cara, incluso funcionando, incluso siendo apoyo para gente que no tenía la misma delicadeza contigo. Ahora esa pared cede, y cuando cede no deja una gota, deja pasar una corriente entera. Por eso el cambio se siente tan brusco, y por eso a otros les va a costar digerirlo. Aquí entra un giro que no esperaba con tanta claridad. Una persona que parecía indiferente en realidad estaba muy pendiente de tus pasos, de tus fallos, de tus pausas, de lo que no lograbas cerrar, porque eso le servía para confirmar una narrativa muy conveniente. Puede ser alguien del trabajo, alguien de la familia o alguien con quien compartiste confianza, pero no te veía del todo como igual, te veía como referencia cómoda para sentirse mejor, y cuando una referencia así mejora de golpe, esa persona no solo se sorprende, también pierde suelo emocional. Quiero que notes algo importante, porque quizá ya lo sentiste sin ponerle nombre. Algunas críticas que te hicieron en otro tiempo no buscaban ayudarte, buscaban frenarte con elegancia. Eran consejos que sonaban maduros, prudentes, razonables, pero escondían miedo a que te atrevieras de verdad, a que fueras más lejos de lo que ellos mismos se permitieron. Esto duele un poco al verlo claro, porque obliga a revisar afectos, admiraciones y la idea que tenías de ciertas lealtades, pero también te libera de una culpa vieja que no te correspondía cargar. A veces notas que alguien sostiene una versión perfecta de sí mismo, pero algo no encaja y te quedas con esa espinita dando vueltas en la cabeza. Si te ha pasado algo parecido, escribe en comentarios: ya veo la verdad, y sigue muy atento, porque lo que viene ahora destapa más capas. La carta del candil negro aparece y me deja helada por un instante, no por algo malo, sino por la precisión con la que muestra secretos emocionales, celos discretos y conversaciones donde tu nombre salió con un tono que no habrías imaginado. Aquí hubo gente comentando tus decisiones, relativizando tu valor, o apostando a que no sostendrías el ritmo, como quien mira desde la grada esperando el tropiezo para sentirse menos pequeño. Lo extraordinario es que ese mismo círculo va a tener que presenciar tu avance, cuando ya no pueda reducirse a opinión ni a rumor. Siento incluso una escena muy concreta, alguien oyendo una noticia sobre ti, y reaccionando primero en silencio, con esa pausa breve que delata más que cualquier frase, porque el cuerpo tarda un segundo en ponerse la máscara. Después vendrá el comentario medido, la felicitación correcta, la sonrisa razonable, pero por dentro habrá una incomodidad imposible de disimular del todo. Y no porque tu logro les haga daño real, sino porque pone frente a sus ojos una verdad que venían esquivando, que sí eras capaz, que sí estabas construyendo, y que no necesitabas su permiso. Aquí la historia se vuelve aún más interesante, porque no todo el mundo que va a sentirse removido es enemigo. Algunas personas te quieren, pero también te comparan, y esa mezcla existe más de lo que se dice. Una amistad puede alegrarse y a la vez sentirse atrás, un familiar puede desearte bien, y aún así notar una punzada, alguien que te aprecia puede sonreír mientras por dentro revisa sus propias renuncias. Entender esto te va a ahorrar dramatismos innecesarios, porque no todo mal gesto nace del odio, a veces nace de frustraciones que tu avance deja demasiado visibles. La carta del portal de trigo me da una noticia preciosa, porque entre toda esta tensión aparece un movimiento económico fértil, estable y con proyección, no una alegría de un día, sino un cambio con capacidad de sostenerte mejor. Puede hablar de trabajo, negocio, mejora de ingresos, cobro importante, acuerdo beneficioso o una oportunidad que te devuelve aire y margen para decidir con menos miedo. Y aquí está el punto ardiente, cuando el dinero deja de ser solo supervivencia y empieza a convertirse en libertad, cambian tus vínculos,
tus tiempos y la forma en que otros intentan ubicarse frente a ti. Empiezo a ver también que alguien va a intentar acercarse cuando note el giro, quizá con una propuesta, una reconciliación, una ayuda tardía o una actitud más amable de lo normal. Y esto requiere muchísima lucidez de tu parte. No porque toda aproximación sea falsa, sino porque algunas llegan cuando ya huelan beneficio, prestigio o conveniencia emocional, y eso se percibe en detalles muy finos, en el momento elegido, en la urgencia repentina, en la manera de hablarte. Si algo dentro de ti se siente raro aunque las palabras suenen bien, conviene escuchar ese aviso. Hay una resignificación fuerte de tu pasado reciente, y quiero que la mires sin miedo. Aquello que sentiste como humillación, atraso o pérdida de tiempo también te entrenó, para sostener lo que viene sin romperte por dentro. Pienso en esos días donde abrías la nevera y hacías cálculos, o en esas mañanas donde costaba levantarse, pero igual cumplías, o en esos ratos donde fingías que estabas bien para no preocupar a nadie. Todo eso te dio una musculatura invisible, y ahora esa musculatura será la diferencia entre un golpe de suerte que se evapora, y un triunfo que se instala. Te prometen cosas que nunca llegan, y empiezas a sentir que hay algo oculto detrás, te frustra y te hace desconfiar. Si te reconoces en esto, pon en comentarios, abro los ojos ya, y sigue conmigo, porque lo siguiente impacta. La carta de la Torre Serena me confirma que tu posición cambia ante los ojos de los demás, y no por exhibición sino por consistencia, por resultados, por un tipo de madurez que ya no necesita ruido para imponerse. Algunas puertas se abren precisamente porque dejaste de perseguirlas con ansiedad, y esa es una ironía deliciosa de la vida. Lo que antes se resistía empieza a venir cuando ya no estás dispuesto a rebajarte. Pero este cambio trae una consecuencia muy concreta, muy práctica y muy emocional, porque en cuanto se haga visible del todo, vas a tener que elegir quién entra contigo en esta nueva etapa, y quién se queda mirando desde fuera. Escorpio, ahora sí veo el sentido completo del golpe de suerte, que se instala en tu vida, y lo más bonito es que no llega para que demuestres nada, llega para devolverte paz, margen, y una seguridad que hace tiempo te merecías. El triunfo calla bocas, sí, pero sobre todo te calla a ti esa voz cansada que a veces dudaba, que a veces pensaba que tal vez estabas pidiendo demasiado a la vida. La respuesta es no, no pedías demasiado, pedías un lugar digno, una oportunidad justa y un resultado a la altura de todo lo que seguiste haciendo, incluso con el alma medio cansada. Me alegra profundamente encontrar la carta del Sol de Barro, porque esta carta habla de prosperidad construida con realidad, con pies en la tierra, con decisiones maduras y con una alegría que no necesita disfraz. No es fantasía de un día ni subidón sin base, es avance concreto, mejora visible, estabilidad que empieza a notarse en tus hábitos, en tu descanso, en tus compras, en el modo en que planeas sin sentirte culpable. Y eso cambia hasta tu expresión, porque cuando una persona deja de sobrevivir a tirones, el rostro se afloja, la voz se ordena y la mirada vuelve a tener horizonte. Aquí se resuelve también esa tensión con el entorno, porque vas a entender que no necesitas convencer a nadie de tu valor, el resultado hablará con una claridad más contundente que cualquier discusión pendiente. Quien te subestimó tendrá que reorganizar su relato, quien dudó sin mala intención aprenderá a mirarte mejor, y quien te quiso cerca solo mientras eras manejable, irá quedando en evidencia con su propio comportamiento. Tu tarea no será pelear por reconocimiento, será sostener tu centro, elegir bien tus confidencias y disfrutar sin pedir perdón por estar mejor. Siento que se abre un periodo muy fértil para ordenar dinero, aceptar oportunidades y tomar decisiones que antes parecían demasiado grandes, como invertir en algo útil, cambiar de entorno, mejorar herramientas de trabajo o permitirte un gusto sin ansiedad posterior. Hazlo con cabeza, sí, pero no desde el miedo antiguo, porque una parte de tu aprendizaje ahora consiste en dejar de vivir, como si la escasez fuera una condena permanente, y si entra más, organízalo, protégelo, dale dirección, y sobre todo no lo minimices para que otros no se incomoden. La carta del nido de oro trae una ternura especial, porque además de éxito y dinero, muestra refugio, bienestar, sensación de hogar interno y la posibilidad de compartir desde otro lugar más sano. Ya no desde el sacrificio automático, ni desde querer salvar a todo el mundo, ni desde demostrar que eres buena persona por aguantar de más. Aquí se aprende a dar sin vaciarse, a ayudar sin desordenarse, a amar sin rebajarse, y esa lección vale tanto como cualquier ingreso extra,
porque protege lo que estás construyendo. Veo oportunidades llegando en cadena, no todas al mismo tiempo, pero sí con una lógica clara. Una noticia abre una conversación, esa conversación trae una opción, esa opción te coloca frente a un cambio mayor, y de pronto lo que parecía aislado se convierte en etapa nueva. Puede que al principio te cueste creer que de verdad se está acomodando tanto, porque el cuerpo tarda en confiar cuando viene de sostener tensión por demasiado tiempo. Aún así, esta vez conviene decir sí con más naturalidad, sin sabotearte por costumbre, sin buscar defectos por miedo a ilusionarte. También quiero darte una orientación muy concreta: guarda una parte de lo bueno para ti antes de anunciarlo, no por superstición, sino por higiene emocional. Hay logros que crecen mejor en un espacio íntimo, como una planta recién trasplantada que necesita firmeza, antes de exponerse a todas las manos y a todos los comentarios. Comparte cuando te nazca, y con quien lo merezca, pero no conviertas tu alegría en debate público, porque no toda opinión tiene derecho a entrar en lo que tanto te costó levantar. Me encuentro con la carta del cetro de lluvia, y esta carta me encanta para cerrar esta historia, porque habla de bendición práctica, de alivio después de la sequía, y de un liderazgo tranquilo que no necesita imponerse para ser evidente. Vas a notar que la gente empieza a buscar tu consejo, tu ejemplo o tu forma de hacer las cosas, precisamente porque ven resultados donde antes solo veían intentos. Y eso tiene un efecto precioso en tu autoestima, no la inflama de ego, la asienta, la vuelve menos dependiente de aplausos y más conectada con hechos. Si estabas esperando una señal para confiar otra vez en tu camino, aquí la tienes, no en forma de promesa hueca, sino como una secuencia clara de avance, justicia y reposicionamiento personal. Lo que parecía tardanza era cocción lenta, lo que parecía bloqueo era ajuste, y lo que sentiste como rechazo en algunos momentos, terminó empujándote al sitio donde sí iban a valorar lo que ofreces. A veces la vida no te niega, te aparta de mesas pequeñas para sentarte donde por fin no tengas que explicar por qué mereces estar. Y sí, con este triunfo vas a callar bocas, pero de la manera más elegante, más contundente y más inolvidable de todas, viviendo mejor, decidiendo mejor, y dejando que los hechos hagan el ruido que las palabras no podían hacer. Algunos se quedarán incómodos, otros querrán acercarse, unos pocos celebrarán de verdad, y vas a aprender a distinguirlos sin drama, con una calma nueva que también forma parte del premio. Porque el verdadero éxito que entra aquí, no es solo ganar, es no volver a traicionarte para que otros se sientan cómodos. Quiero que te quedes con esta certeza: estás entrando en una etapa donde el esfuerzo encuentra respuesta, la dignidad encuentra espacio, y el corazón deja de vivir a la defensiva todo el tiempo. Confía en lo que ves, en lo que sientes, en la mejora que ya se mueve, y en la versión de ti que empieza a caminar con más firmeza, porque esta vez no se trata de resistir, se trata de recibir. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete y vuelve conmigo en la próxima lectura.